Hola y bienvenido. Soy Nina y seré su anfitriona para este submódulo, donde discutiremos el lenguaje y la comunicación con las niñas y niños. Empecemos. Dan Slovin, profesor emérito de Psicología y Lingüística de la Universidad de California, Berkeley, hizo importantes contribuciones al estudio de la adquisición del lenguaje de los niños. Él afirma, la capacidad de aprender el lenguaje está profundamente arraigada en nosotros como especie, al igual que la capacidad de caminar, de agarrar objetos, de reconocer rostros. No encontramos ninguna diferencia significativa en los niños que crecen en barrios marginales urbanos congestionados, en pueblos de montaña aislados o en villas suburbanas privilegiadas. Los objetivos de aprendizaje son: 1. Analizar los diversos aspectos del proceso de adquisición del lenguaje y cómo surgen en los niños con un desarrollo típico. 2. Distinguir la diferencia entre el habla y el lenguaje, y cómo cada uno juega un papel importante en la comunicación eficaz. 3. Interpretar cómo los cuidadores pueden ayudar a fomentar el desarrollo del lenguaje. Ahora, repasemos las definiciones de comunicación, lenguaje y habla. La comunicación es el intercambio de información de una persona a otra. La comunicación puede ser verbal por medio de palabras habladas y sonidos, no verbal por medio del lenguaje corporal, gestos, contacto visual e imágenes. El lenguaje es el uso de palabras para comunicar ideas y realizar necesidades personales. El lenguaje puede ser oral, en forma de palabras habladas; físico, tal como el lenguaje de señas; escrito, la representación del lenguaje hablado. El habla es la capacidad de producir sonidos, ritmos y voces individuales. El habla depende de las capacidades fisiológicas de una persona, mientras que el lenguaje depende de las capacidades cognitivas de una persona. Adquisición del lenguaje prenatal. Un feto comienza a oír tan pronto como a las 20 semanas de gestación. Los fetos no solo tienen la capacidad de oír en el útero, sino que también perciben las diferencias en los sonidos. Los recién nacidos no solo prefieren los sonidos de la voz de su madre, el idioma nativo, y las historias que se escuchan con frecuencia mientras están en el útero, sino que el feto puede aprender los patrones prosódicos, entonación, tono, estrés y ritmo, del idioma nativo. El desarrollo del lenguaje comienza antes de que puedan comunicarse con palabras. Lenguaje productivo, y hablarles a los recién nacidos puede ayudar a su cerebro a desarrollar las conexiones necesarias para refinar su comprensión del lenguaje. Lenguaje receptivo. Todos los niños siguen diferentes trayectorias del desarrollo. A continuación, una guía del desarrollo típico del lenguaje desde el nacimiento hasta 1 año de edad. 0 a 2 meses, los bebés se encuentran en la etapa reflexiva, donde emiten sonidos de llanto y pueden discriminar la voz de su cuidador principal de la de otros hablantes. 2 a 4 meses, empieza el arrullo, que es la base inicial de las habilidades lingüísticas posteriores. Utilizan principalmente vocales y pueden detectar patrones de entonación en el idioma de los demás. 4 a 6 meses, los bebés comienzan a balbucear usando más variaciones de vocales y comienzan a notar que pueden chillar y practicar el volumen y el tono. También son capaces de distinguir fonemas, como pa de ba. 6 a 9 meses, los niños empiezan a combinar consonantes y vocales, produciendo sílabas repetitivas como da. 10 a 12 meses, los niños pueden producir una variedad de sonidos vocales e imitar patrones de sonido de los adultos. Los niños suelen decir sus primeras palabras entre los 10 y los 12 meses y comprenden más palabras de las que pueden producir. Después del primer año de vida, alrededor de los 20 a 24 meses, los niños comienzan a combinar 2 palabras, que es la primera manifestación de la sintaxis. Tan solo 1 año después de esa primera manifestación, se aprenden y utilizan las formaciones sintácticas simples.
En el tercer año, los niños pueden formar oraciones completas y usar el tiempo presente y pasado correctamente. A medida que los niños aprenden el lenguaje, tienden a regularizar en exceso o aplicar las reglas del lenguaje en exceso. Por ejemplo, usan infinitivos o formas de raíz en lugar de verbos flexionados y omiten artículos y sujetos en oraciones. Esta fase a veces se denomina fase de habla telegráfica. Al final de su tercer cumpleaños, los niños normalmente ya no tienen estas dificultades. Para su quinto cumpleaños, los niños generalmente dominan las construcciones de su lenguaje y continúan expandiendo su vocabulario. Sin embargo, todavía existen desafíos lingüísticos. Hasta la edad de 6 años, los niños de muchos idiomas tienen dificultades con los pronombres y pueden interpretar el él en Juan lo vio a él como una referencia a que Juan se ve a sí mismo en lugar de a la otra persona. Existen similitudes en la confusión del lenguaje a pesar de las diferencias individuales, ambientales y lingüísticas, lo que demuestra que la adquisición del lenguaje es uniforme entre individuos e incluso entre culturas. ¿Qué importancia tiene la exposición temprana al lenguaje? Cuanto más lenguaje escuchan los niños, mejor aprenden. En los niños con un desarrollo típico, la adquisición del lenguaje ocurrirá siempre que los niños estén expuestos a un entorno atractivo y rico en lenguaje y tengan cuidadores receptivos y consistentes. Para que los niños desarrollen su capacidad de comunicarse a través del lenguaje, es necesario que se les brinden muchas oportunidades para usar sus florecientes habilidades lingüísticas con otros, comenzando en la infancia con los cuidadores principales. El desarrollo temprano del vocabulario predice no solo el logro académico posterior tanto en lectura como en matemáticas, sino también en la regulación del comportamiento personal y social. Se ha considerado que el lenguaje es tan vital para el desarrollo de un niño como la comida, acuñando el término nutrición del lenguaje o el uso de un lenguaje lo suficientemente rico en participación, calidad, cantidad y contexto que nutre al niño neurológica, social y lingüísticamente. Conocimiento del lenguaje. La capacidad de utilizar el lenguaje con éxito requiere que una persona desarrolle una gama de 5 aspectos del conocimiento del lenguaje: fonología, semántico, sintáctico, morfémico y pragmático. Fonología. El estudio de la fonética se centra en los sonidos y los símbolos. Los niños pueden comenzar a distinguir entre fonemas específicos, las unidades contrastivas más pequeñas en el sistema de sonido de un lenguaje, al mes de edad. Pueden discriminar entre consonantes. Aunque no puedan ser capaces de producir estos sonidos, los bebés pequeños ya pueden distinguir entre sonidos similares como P y B grande a los 2 meses. Semántico. El conocimiento semántico se refiere a la adquisición de palabras y la comprensión de sus significados. Este proceso lleva tiempo y se vuelve más complejo a medida que se desarrollan las habilidades lingüísticas de los niños. Este conocimiento y capacidad continúan haciéndose más complejos a lo largo de la vida. Sintáctico. El conocimiento de la sintaxis se refiere a la capacidad de combinar palabras en el orden correcto para crear un significado. Los niños aprenden a poner las palabras en un orden comprensible antes de que se den cuenta o expliquen que lo han entendido. Por ejemplo, los bebés de habla inglés vocalizarán oraciones de 2 palabras en el orden correcto para ese idioma: red ball, roja pelota. Esto contrasta con los que hablan español que dirían pelota roja, demostrando que poseen el conocimiento sintáctico del lenguaje relevante a su idioma natal. Morfémico. El conocimiento morfémico es la capacidad de usar palabras en singular y plural, agregando sufijos y prefijos según lo que una persona esté tratando de expresar. A medida que los niños van adquiriendo conocimientos sobre la morfema, a veces generalizan en exceso las reglas lingüísticas. Por ejemplo, pueden asumir que todos los verbos tienen las mismas terminaciones, y solo cuando estén madurando en el desarrollo del lenguaje podrán cambiar la terminación para que se ajuste a las excepciones a la regla. Pragmático. El conocimiento pragmático es la capacidad de usar el lenguaje de manera diferente según la situación cultural o social en la que participa una persona y lo que quiere comunicar. Por ejemplo, los niños cambian su forma de hablar cuando hablan con niños más pequeños.
Los niños modifican constantemente su habla para adaptarse a las personas con las que se relacionan. A medida que los niños desarrollan su capacidad para usar el lenguaje, también se sintonizan con su uso en situaciones sociales y, en consecuencia, aprenden a controlar sus propias acciones y pensamientos. El uso del lenguaje por parte de los niños, autocorrecciones, preguntas, juego con el lenguaje, inventos creativos, complejidad de la estructura, puede ofrecer una idea de lo que comprenden actualmente. Los 5 aspectos del conocimiento del lenguaje descritos aquí se derivan todos unos de otros. Para que los niños con un desarrollo típico dominen estas 5 áreas diferentes, deben estar expuestos a un entorno lingüístico rico. La siguiente sección se centra en las formas de ampliar el desarrollo del lenguaje de los niños en la primera infancia. Tenga en cuenta que el aspecto social del lenguaje es importante. Los niños aprenden hablando, escuchando el lenguaje y conversando. Los cuidadores deben establecer conexiones entre el aprendizaje de un nuevo lenguaje y la experiencia lingüística previa del niño. Conversaciones. Los niños se benefician de las conversaciones uno a uno, como implica el modelo de servir y devolver. Los bebés sirven a través del contacto visual, un gesto o un sonido para provocar una respuesta, mientras que los cuidadores receptivos pueden devolver el servicio con una risa, una palabra o un gesto similar. Pueden tener estas conversaciones rudimentarias incluso sin haber adquirido habilidades formales de lenguaje productivo. Estas conversaciones son importantes porque estimulan simultáneamente los centros auditivos, sociales, emocionales y lingüísticos del cerebro del niño y promueven la intersubjetividad y las conexiones neuronales. A través de conversaciones, los niños y los cuidadores pueden participar en la atención conjunta, es decir, tanto el adulto como el niño están inmersos en una discusión sobre un objeto o tema, y ambos individuos prestan atención a lo mismo. Es más probable que los niños aprendan si están interesados y conectan el lenguaje hablado con un objeto o una acción. Los cuidadores pueden ampliar el lenguaje al etiquetar un objeto y discutir su propósito, características o acciones. Cuanto más se expande un cuidador en el lenguaje, más competente se vuelve el niño en las habilidades del lenguaje. A continuación, veremos un video con el ejemplo de servir y devolver. Oh, not this one. This is now the other one. Yeah, that's the last one. That's what I was wondering. I don't know what they're gonna do next season because they did some stuff this time. Exactly what I was thinking. Oh yeah. Right, don't bring that again. You know what I'm saying? Don't do the same stuff. You know what I'm saying? Yeah, I was thinking that. Yeah. Like go somewhere else with that, but don't break it here. You know what I'm saying? Yeah. That's what I said. Then it was like, you know what I'm saying? And I was like, what in the world? Don't do it here. You know what I'm saying? Yeah. Really? I thought the same thing. We think a lot alike, huh? Oh, that's crazy. Right. Es importante permitir que los bebés tengan tiempo suficiente para responder. Debido a que sus vías neurales son menos mielinizadas y eficientes que las de un adulto, puede que les lleve más tiempo procesar la pregunta, formular una respuesta y comunicarse a su vez. Al comenzar a hacer esto con los niños en la infancia, los cuidadores se acostumbran a hacer preguntas y ver al niño de una manera respetuosa y observadora. Les recuerda a los cuidadores tener en cuenta al niño como un sujeto en lugar de tratarlo como un objeto. También les proporciona a los niños la comprensión de que sus puntos de vista son importantes,
lo que forma una expectativa temprana de conversación recíproca e interacciones bidireccionales con los demás. Andamiaje. El andamiaje utiliza el conocimiento actual del niño y lo amplía. El andamiaje aumenta las habilidades del lenguaje al permitir que el niño practique lo que ya sabe. El cuidador puede alentar respetuosamente al niño a que agregue a lo que está diciendo y observando con indicaciones y preguntas. Un cuidador puede reforzar el lenguaje de un niño proporcionando indicaciones verbales como, vamos a decirle cómo te sientes. Si un niño está involucrado en un conflicto social, unirse a la conversación con los niños para apoyar su lenguaje y ampliar sus verbalizaciones, si es necesario. Por sí solo, el niño no habría podido expresar sus necesidades, por lo tanto, las señales que provienen de un adulto conocido y de confianza son útiles. El adulto puede utilizar el andamiaje entre compañeros a una edad temprana al narrar lo que cada niño puede sentir en una situación determinada. Por ejemplo, si dos niños estaban jugando uno al lado del otro con bloques, y un niño se molesta porque su torre de bloques se cayó, el adulto puede explicarle al otro niño que su compañero probablemente esté molesto porque la torre en la que había estado trabajando durante mucho tiempo se cayó. Esta respuesta apoya la comprensión emocional de los niños y les proporciona el lenguaje para reconocer y etiquetar sus emociones. También fomenta el respeto mutuo y la confianza de los niños en sí mismos al validar sus perspectivas. Enfoque inquisitivo. Otra forma de expandir el lenguaje de los niños es hacerles preguntas en lugar de simplemente darles información. Hacer preguntas requiere una respuesta del niño, ampliando así sus habilidades lingüísticas. Es importante evitar preguntas que solo requieran una respuesta de sí o no. En cambio, el adulto debe hacer preguntas abiertas que requieran una respuesta más larga para aprovechar la conversación. Por ejemplo, preguntarle a un niño qué piensa de una situación en particular o qué haría de manera diferente lo ayudará a expresar pensamientos y sentimientos más complejos en lugar de darle una respuesta de una sola palabra. El adulto debe escuchar atentamente su respuesta y continuar basándose en ella en lugar de estar listo con la siguiente serie de preguntas. Involucrar a los niños como participantes activos en las conversaciones promueve su aprendizaje al animarlos a practicar sus habilidades lingüísticas. Lenguaje de señas. El lenguaje de señas es utilizado principalmente por personas que no pueden hablar ni oír físicamente, y por aquellos que desean comunicarse con ellos. El lenguaje de señas tiene el mismo nivel de complejidad y propiedades fundamentales que tienen los lenguajes orales. Si bien los beneficios de enseñar a los bebés pequeños a hacer señas actualmente no son concluyentes, la investigación actual sugiere que no se debe pasar por alto su potencial. El lenguaje de señas permite a los bebés pequeños, no verbales, hacer sus primeras señas desde los 7 meses. Música. La música ayuda a los niños a aumentar su léxico. Alentar a los niños a usar la voz a través de la canción no solo ayudará a ampliar su vocabulario, sino que también puede ayudarlos a sentirse más seguros al recitar palabras en lugar de pensar en sus propias palabras para expresarse. Los sonidos y versos melódicos que riman y que se repiten en las canciones son más fáciles de imitar y recordar para algunos niños. Las canciones y los ritmos familiares también introducen nuevas estructuras lingüísticas y palabras de vocabulario de una manera atractiva y maravillosa. Libros. Cuando los cuidadores y los niños interactúan conjuntamente con los libros, están empleando habilidades de atención conjunta. Esta interacción abre oportunidades para discutir más a fondo la historia y los personajes, y hacer predicciones de eventos. Los libros también pueden introducir vocabulario específico que no es común en las experiencias de la vida diaria del niño, brindando una oportunidad para un mayor crecimiento del lenguaje. También ayuda a los niños a adquirir conocimientos pragmáticos, comprender las interacciones sociales y la toma de turnos, además de contribuir positivamente al vínculo de apego entre el cuidador y el niño. Los niños que tienen mucha exposición a los libros tienden a tener habilidades de lenguaje más fuertes que aquellos que no tienen acceso frecuente a los libros porque potencialmente se les lee con más frecuencia y, por lo tanto, se exponen a más lenguaje. Comunicación significativa.
Independientemente del tipo de comunicación que utilice el cuidador, siempre debe comunicar respeto y aceptación al niño a través de palabras y acciones para crear una relación segura y de apoyo entre ellos. La forma en que el cuidador dice algo, tono, es tan importante como lo que dice. El cuidador debe respetar las elecciones, emociones y perspectivas del niño y crear una oportunidad para el aprendizaje y la reflexión. El lenguaje corporal receptivo significa que los cuidadores están al mismo nivel que un niño en lugar de mirarlo con desprecio, lo que muestra respeto al niño y asegura una conversación más significativa, ya que demuestra la capacidad del cuidador para adaptarse a la comodidad física y psicológica del niño. El lenguaje corporal que se utiliza para comunicarse con un niño es importante. Por ejemplo, mirar a los niños a los ojos cuando les habla les demuestra que son importantes y que el adulto realmente los está escuchando. Además, limitar el lenguaje directivo de los cuidadores y, en cambio, darles a los niños la oportunidad de elegir lo que quieren hacer los hace sentir respetados y valorados. También crea un escenario ideal para una conversación significativa más adelante. Los cuidadores pueden mostrar respeto por las emociones de los niños al no tratar de ocultar o distraer cuando algo los ha molestado. En cambio, los cuidadores pueden expresar con palabras los sentimientos que el niño puede estar experimentando diciendo, veo que te sientes triste porque tu mamá se acaba de ir. Es difícil decir adiós. Para promover relaciones respetuosas, el cuidador debe evitar el uso de la palabra no y otro lenguaje prohibitivo similar, ya que el uso de este tipo de lenguaje crea un entorno negativo y restrictivo en el que las palabras y los deseos del niño son menos valorados. Los bebés y los niños pequeños todavía están desarrollando un control inhibitorio, por lo que también puede resultarles difícil seguir instrucciones negativas. Por otro lado, las declaraciones positivas son más fáciles de seguir para los niños porque comprenden lo que pueden hacer en lugar de tener que inhibir un comportamiento. Un enunciado positivo es concreto, mientras que un enunciado negativo es abstracto en el sentido de que se limita a una posibilidad pero no proporciona el guión para una actividad deseable. Por lo tanto, en lugar de usar negativos, los cuidadores pueden brindar una instrucción clara y positiva de lo que el niño puede hacer. Esto apoya las relaciones respetuosas entre el cuidador y el niño, les proporciona un lenguaje claro para apoyar su desarrollo lingüístico y facilita la internalización de las expectativas.